En Colmundo Radio, La Balanza. La Balanza. La Balanza, con Jimmy Chamorro Cruz y José Gregorio Hernández Galindo. La Balanza. La Balanza. El gran especial de Colmundo Radio. Sintonízate. Un saludo muy cordial a los oyentes de La Balanza. El doctor Benjamín Ardila Duarte ya nos había acompañado en este programa y tratamos ahora unos temas totalmente distintos de los que nos ocuparon en la primera ocasión. Vamos a hablar, como muy bien lo indica Ernesto, sobre la Cumbre de las Américas, la sexta cumbre que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena. Y el doctor Benjamín Ardila, que es, además de historiador, un observador muy cuidadoso de la actualidad nacional e internacional y quien va registrando desde su perspectiva con un carácter objetivo todos los acontecimientos, pues resulta ser el invitado preciso para esta sesión de La Balanza, en donde precisamente ponemos en la balanza lo que ocurrió en Cartagena. Ha habido opiniones muy distintas, que van desde quienes consideran que fue un fracaso total y absoluto hasta quienes creen que fue un éxito enorme y que para Colombia especialmente sirvió mucho lo que se hizo en Cartagena, preparado todo por el gobierno colombiano, por la Cancillería, y que tuvo algunos episodios que todavía están repercutiendo en las principales páginas de los periódicos del mundo. Bienvenido, doctor Benjamín Ardila. ¿Usted qué cree? ¿Fue un fracaso la Cumbre de las Américas o un éxito total? Yo creo que calificar con un solo adjetivo una reunión de caracteres históricos, como son todas las que ocurren a nivel continental, deja por fuera el análisis espectral, el análisis por encima de los mismos episodios. Yo no creo que haya sido un fracaso, ni tampoco que haya sido un salto arriba y adelante en la unión del continente. Quiero iniciar cualquier concepto sobre la cumbre, y voy a tratar de escribir en el futuro inmediato sobre ella, haciendo una gran distinción entre lo que han sido las cumbres y lo que son las reuniones de la OEA. Digui, nuestro maestro, tuyo y mío, León Digui. José Gregorio León Digui, decía que hay que distinguir en los temas de los estados entre la técnica política y la técnica jurídica. Ajá. Las cumbres hacen parte de la técnica política, son los pourparlers de que hablan los diplomáticos, la comita gentium, es decir, lo que antecede a las conferencias. Y las conferencias son las de la OEA, en donde se expiden normas de obligatorio imperio desde el punto de vista del derecho internacional público. Esa sí se puede mirar bajo la perspectiva jurídica. Sí, entonces hay que hacer la distinción entre lo que es una cumbre y una reunión de la OEA. Si se trata de una cumbre, el éxito es absoluto. Si se trata de analizar la parte jurídica, no. Pero es que la convocatoria no era para tomar decisiones. Para tomar decisiones, tanto que el secretario de la OEA, el señor Insulza, quedó como una modesta dama de compañía en una comisión secundaria. Porque bueno, no era... Ahí en lo de Cartagena no hay que hablar de damas de compañía, porque mire todo lo que está pasando. Sí, esa es una ofensa para Insulza. Entonces yo haría la distinción. Yo haría la distinción entre las reuniones que son jurídicas para crear derecho internacional público, tratados internacionales con adhesiones o codicilios que la desarrollan o protocolos que la desenvuelven, y lo que son las cumbres, que es un tipo de reunión completamente distinto. Doctor Ardila, en esta cumbre se tocaron o se quisieron tocar varios temas, los cuales no fueron abordados y en caso tal, pues fueron de una u otra manera ignorados.
Por ejemplo, el tema de la presidenta de Argentina. Es un tema netamente político, era un apoyo que ella esperaba político por parte de la organización, y más que la organización, de los presidentes y de los mandatarios de carácter regional. Para todos es sabido pues que lo que ha ocurrido desde el año 1982 con el tema de las Malvinas, Argentina nunca ha acudido precisamente al órgano jurídico competente, que es la Corte Internacional de Justicia, a la CIJ. Argentina estaba buscando cierto tipo de apoyo, o al menos cierto tipo de declaración, o que algo se dijera con respecto al tema de las Malvinas. Obviamente que es un tema complejo, es un tema que no necesariamente une, ya que hay posturas importantes como por ejemplo la de Canadá, y otra postura obviamente la de Estados Unidos frente a un aliado histórico como lo ha sido pues el Reino Unido para ellos, pero especialmente el tema de Canadá. Esto llevó a Cristina Fernández a retirarse antes de tiempo de la cumbre y a ir para su país. ¿Qué debió haber hecho la cumbre como tal, si se obró correctamente frente a este tema? ¿Debió haber hecho algo más? ¿Debió haber abordado el tema? ¿Qué piensa frente a este punto, doctor Ardila? Le contesto respetuosa y posteriormente, pero enfatizo en lo que es la técnica política y la técnica jurídica. La enciclopedia antecede a la Revolución Francesa. Primero es la formulación de derecho público, pero formulación de Rousseau, naturalmente de Voltaire con el Tratado de la Tolerancia y de Montesquieu con el espíritu de las leyes. Primero es la técnica política, que es la formulación ideológica, y después la Revolución Francesa convierte eso en los inmortales principios de 1789. Igualmente en los Estados Unidos, una cosa es el federalista, que es la suma de todos los artículos con respecto al ideal de la República Perfecta, y otra cosa es la Constitución de Filadelfia. Uh-huh. En el caso de la América Latina o de la América toda, que es lo que nos concierne, también hay una diferencia entre lo que son las cumbres y lo que es la OEA. Las cumbres empezaron en 1898 con la Unión Panamericana, y hubo 9 cumbres antes de que se convirtieran en una. Primero era la Unión Panamericana, y a partir de Bogotá, abril de 1948, se convierte en OEA. A partir de que la OEA es una organización estructural, naturalmente, de estados, quiere decir entes jurídicos, americanos, es decir, que solo sean de nuestro continente. Entonces, a partir de ese momento, toda reunión de la OEA crea derecho, crea jurisprudencia, crea doctrina, o desarrolla en su tarea histórica, desarrolla las anteriores, el tratado de la creación, o cada una de las conferencias desarrolla normas. Mire, doctor Chamorro, doctor José Gregorio, cuando se presentó la invasión de Galtieri a las Malvinas, yo me reunía casi todos los días con el doctor Carlos Lemos Simons, quien era canciller de la República, y yo le insistí en que no tomaran una posición disidente, sino que tomaran una posición diferente, que son dos cosas distintas. Y me dijo, ¿cuál es? Le dije, tomar la Declaración de Naciones Unidas de 1962 sobre descolonización. Segundo, tomar el Uti Possidetis Juris de Bolívar de 1810 para decir que si las islas son de Inglaterra después de 1832, lo son desde el punto de vista imperial y dominante de un país que jurídicamente no tenía nada que hacer en ellas frente a la República Argentina.
y después decir, nosotros defenderemos esa tesis en Naciones Unidas, pero políticamente estamos con la República Argentina. Entonces, el doctor Turbay, quien había sido canciller de la República durante 3 años y miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, le dijo al doctor Lemos en las instrucciones, hay que decir que Colombia respeta el derecho que tiene la República Argentina con respecto a las Malvinas, pero no la acompaña, cosa que tenía una gran contradicción y fue lo que nos llevó a ser el Caín de Sudamérica por no haber adherido en la parte política después de haber dicho que jurídicamente la Argentina tenía razón. Bueno, doctor Ardila, yo quisiera preguntarle a usted sobre otros 2 temas que fueron espinosos para Estados Unidos y en cierta forma espinosos para algunos países de América Latina. Es el caso del cambio de rumbo, el cambio de políticas de la comunidad americana en el manejo de las drogas, el combate a las drogas. Es decir, sobre la práctica lo que se ha planteado por parte de los países del ALBA, que es el tema de la despenalización de la droga, o la legalización de la droga. Y el otro tema, el que tiene que ver con Cuba. Pues prácticamente el ALBA planteó allí el retorno de Cuba a la Organización de Estados Americanos, que fuera tocado este tema en la cumbre, que como usted dice, usted lo señala, son temas que sin duda alguna deben ser tocados en la OEA, pero de todas formas esto dividió la cumbre, y claro, que se mostrara una especie como de fracaso en la cumbre de las Américas de la ciudad de Cartagena. ¿Usted cómo vio las cosas desde acá? Son 2 temas distintos y ambos sumamente importantes. El primero es el de si Cuba podía ir o no ir. Si iban los Estados Unidos, Cuba no podía ir. Pero si no iban los Estados Unidos, ocurre que Cuba, geográfica, sociológicamente, al nivel de las 20 Américas Latinas de que habla Niedergan, sí es parte de la América mulata, mestiza y tropical en la que habitamos nosotros, debían haber venido. Pero viniendo los Estados Unidos, había un veto porque ellos consideran, por el embargo y por una serie de distanciamientos que han tenido desde 1960, consideran que no se pueden sentar al lado de Cuba. Quiero hacerle esta consideración que se la oí al doctor Alberto Lleras el día de la muerte de Fabio Lozano. Me dijo, cuando yo nombré a Fernando Londoño y Londoño canciller, él me dijo que ponía 2 condiciones. Primero, consultarle al arzobispo de Bogotá si un conservador se podía sentar al lado de un presidente liberal. Caramba. Porque Laureano había considerado que el liberalismo era igual a comunismo, a protestantismo y a robo, después de todos sus debates ardorosos. Entonces yo le consulto al obispo Perdomo. Y segundo, que no se haga nada contra Argentina ni contra España. Y entonces digo, pero es que la República Liberal ha estado contra Franco y segundo, ha estado contra Perón. Y entonces Londoño le dijo esto, yo soy profesor en la naciente Universidad de Caldas de Derecho Internacional y mal haría en contradecirte a ti, que eres el presidente de la República y al mismo tiempo has sido canciller. Pero yo soy más abogado que político y ocurre que en Naciones Unidas no va a estar el general Franco, sino España, no el Estado español, no el gobierno español, sino el Estado español. Ajá. Y con respecto a la Argentina no va a estar Perón y el canciller Remorino, sino que va a estar es la Argentina. Una cosa es la Argentina como Estado y otra cosa el gobierno. Entonces yo pido que me dejes hablar en el sentido de que a España no la dejen por debajo de Naciones, fuera de Naciones Unidas, sino por dentro como España, aun cuando no tengamos nada que ver con el general Franco. Y lo mismo, la Argentina debe estar en Naciones Unidas como Argentina, aun cuando no esté Perón. No se necesita identificar a Perón. Entonces, si nosotros traemos eso a la hora presente de nuestros pueblos, en la OEA y en las cumbres puede perfectamente estar Cuba,
porque Cuba son los 12 o los 15 millones de habitantes de Cuba que sufren por el bloqueo, aun cuando nosotros no compartamos las líneas generales y particulares del gobierno de Castro. Tanto es así, perdonan que he hablado tan largo, que cuando la OEA excluyó a Cuba por antidemocrática, hacían parte República Dominicana con Trujillo, Nicaragua con Somoza y una serie de tiranos. Entonces a Cuba le excluyeron por tener una relación con la Unión Soviética de entonces, pero Cuba puede perfectamente volver a la OEA. Y hay normas, sin embargo, normas de la Organización de Estados Americanos que excluyen a los estados que no son democráticos. Pero es que ¿O uno puede sostener hoy que Cuba es democrática? No, para mí, desde mi óptica, no es democrática, pero hay varios estados de América Latina que tampoco lo son y hacen parte de la OEA. Por ejemplo, ese ciclo de reelecciones en cadena que tiene Chávez o que tiene la Kirchner o que tiene Correa, es antidemocrático aun cuando ganan las elecciones. Ellos ganan las elecciones, pero porque tienen los factores de poder, los grupos de presión, los intereses creados y los cheques de agroingreso seguro, para decir con un tema criollo. Con un tema criollo. Pero ellos no son demócratas, pero han firmado la carta de la OEA y no los han excluido. Doctor José Gregorio, acuérdese usted que en la pasada balanza, hace 8 días, hablábamos precisamente de las dos normas que existen. La carta de Interamericana, que dice que debe, más o menos, que debe haber democracia en Cuba para que participe en las deliberaciones. Pues dice y la que carta de la OEA tienen que ser democráticos. Claro, y la carta de la OEA que dice que no debe haber exclusión, es decir, que Cuba debe participar. Sí, entonces contradice. Uno no haya que aplicar en este caso. ¿Ustedes cómo la ven, señor? Yo creo que ahí estoy de acuerdo con el doctor Ardila. En ese caso hay que resolver a favor del Estado, doctor Jimmy, a favor del Estado como tal y no de sus gobernantes. En ese sentido tiene toda la razón la discusión. Los gobernantes son perecederos. Sí, muy bien, decidir algo pro participación, diría yo. Sí, en favor, un principio a favor de la participación, doctor Chamorro. Ahora, perdón, doctor Chamorro, la cumbre con respecto a las drogas y con respecto a Cuba fue un éxito, porque se sabe que un tema prohibido fue tratado, y el punto de partida, lo dicen hasta los profesores de matemáticas, la única manera de resolver bien un problema es plantearlo. Entonces aquí ya está planteado, el propio presidente Santos ha dicho que en las otras reuniones debe estar Cuba, y con respecto a la droga, los países que más se habían callado sobre la reforma del modelo prohibicionista y penalizador eran los países productores, y allá fueron a decir que había que empezar el debate. Ahora, yo creo que es un avance. Me parece que sí es un avance el tema de las drogas, porque hubo 5 mandatarios que se refirieron al tema. Así no se haya llegado a una conclusión o a una declaración al respecto, así no se haya quedado ni siquiera en una agenda para tratar en un futuro. Sin embargo, 5 jefes de Estado se refirieron al tema. Lo que resaltaría frente al tema de las drogas es que más fue lo que se dijo dentro del marco de la cumbre, por fuera de la misma cumbre que por dentro. Me explico. Más fue lo que dijo el presidente Obama a los medios de comunicación colombianos, por cierto, frente a este tema, que lo que dijo dentro de la cumbre. Entonces quizás nos quedamos con esa impresión y con esas declaraciones del presidente Obama, porque sin duda alguna pues Estados Unidos es un país demasiado importante para este tema de las drogas, al igual que para todos los temas seguramente, pero reitero, por aquello lo cual se dijo por fuera. De todas maneras, el tema de las drogas es un tema que es de muy largo aliento, es un tema de muy largo plazo. Pero quedó abierto. Pero quedó abierto para uno u otro lado. Pero ya ayer hay una declaración en los Estados Unidos que hay una semiapertura, que hay muchas declaraciones, que los intelectuales, etcétera, empiezan a hablar del tema, y pueden tener la seguridad de que en lo que falta el debate presidencial, que apenas empieza hace 3 o 4 días, cuando ya están en firme las 2 candidaturas sólidas,
que el tema, así Obama intente eludirlo, el tema se lo van a plantear. La pregunta del hombre de la calle, doctor. ¿Quedó Colombia bien o mal? Yo creo que bien, porque el que tiene un albergue hospitalario de la dimensión histórica de la Sierra Nevada de Santa Marta, como salió a flote en virtud de la visita del presidente Piñera, de que hay una política indigenista, de que hay una zona bellísima en homenaje al Libertador, etcétera. Me refiero a esa parte. Y con respecto a Cartagena, es que Cartagena en cierta forma, con La Habana y con el viejo San Juan, fueron la verdadera capital económica en la época de la ocupación española. Durante esos 3 siglos, la totalidad del comercio se hizo ahí. Y hay otro éxito que a mí me parece extraordinario, y es la presencia de Obama ante las comunidades negras y afrodescendientes. Y la entrega de los títulos que les hizo, ¿no? Sí, yo creo que jurídicamente fue muy simbólico. La entrega es eminentemente simbólica, pero la referencia a que ese grupo fue el primero que declaró la independencia con respecto a la España militar y misionera. Sí, claro. Y al mismo tiempo, el hecho de decir yo soy de los mismos, el solo hecho de sus caracteres fenotípicos, de ser hombre negro y estar allá presente, ya es un avance, de que en el país más racista del mundo, que ha sido los Estados Unidos, no es sino ver la batalla que libró el ilustre presidente Kennedy y el pastor King, Luther King, que haya un presidente de un grupo racial distinto al de los ingleses o al de los al anglosajón. A mí me parece eso fue simbólico y muy importante. Y de otra parte, que Shakira haya insistido en algo que la OIT primero y después la Organización Mundial de la Salud ha insistido, y es que los niños en el atlas borroso de la infancia, a los 5 años, como decía el poeta, son los que necesitan un mayor apoyo y que son las víctimas de la discriminación. Y lo otro, que Santos haya reconocido que Colombia, después de Haití, es el país más desigual socialmente de América Latina en la concentración de la riqueza, de la tierra y del ingreso. Pero todo eso se ha podido lograr sin tanto gasto. ¿Cuánto costó la cumbre? Yo creo que la cumbre, cualquiera que haya sido su... Uribe dice que fueron, ¿cuánto? ¿90.000 millones? 90.000 millones, sí. Eso dice Uribe. La canciller dice que fueron 30.000 millones. Lo que no sé es, cualquiera que sea la cifra, ¿se justifica semejante parafernalia y semejante gasto para que finalmente, pues, estas cosas que se habían podido hacer en forma bilateral se hubieran podido lograr? Lo de la visa por 10 años y todas estas cosas no habían necesitado de la cumbre. Yo creo que siempre la escenografía, si no, devolvámonos a las grandes reuniones históricas. El Congreso de Viena de 1815, que crea el primer derecho internacional público contemporáneo, fue tan fastuoso que se decía: el Congreso no camina, el Congreso baila, porque hubo una parte social muy importante. Yo creo que la belleza de la ciudad misma, la atención sirvió, pero lo que más capta y neutraliza el gasto es la reunión empresarial, porque ocurre que Rodrigo Botero Montoya, el que fue ministro de Hacienda de López Michelsen, él escribió un pequeño libro que se llama La Comunidad Caribeandina, para que Colombia sea la gran sociedad industrial que irrigue sus productos, como Japón de Sudamérica, decía López Michelsen, sobre toda la América Central. Y con respecto a Venezuela y con respecto al Ecuador, también somos sus proveedores. Entonces la reunión empresarial paralela y costosa, costosísima también, imagínense unos líderes sindicales comiendo productos del mar, o unos líderes empresariales tomando champaña. Eso es costoso, pero tiene una recuperación del gasto
por medio de la internacionalización de una economía que estaba encapsulada. Eso quería preguntarle, doctor Ardila. Paralelamente se llevó a cabo la cumbre empresarial. Especialmente hubo 2 días clave, que fueron el día viernes y el día sábado. Pareciera que hubo como más agite en el Hotel Hilton, que fue donde se llevó a cabo la cumbre empresarial, que en las mismas deliberaciones de los jefes de Estado. Y pareciera que fuera un poco más provechosa esa reunión. Hubo muchas cosas que seguramente ambientaron el tema, por ejemplo, del TLC con Estados Unidos, el tema de la inversión extranjera, el tema de la inflación, el tema del aparente crecimiento económico a nivel de América Latina con respecto a otros países y otras regiones del mundo. Se calcula que vinieron 600 empresarios, de los cuales solo 100 eran colombianos. Quiere decir que hubo un empresariado muy importante extranjero que estuvo presente aquí, y no solamente de nuestra América, sino también de otros lugares y de otros países. Pero no solamente delegados de las empresas, sino que vinieron verdaderamente los presidentes de las empresas, los CEOs que llaman en algunos lugares, y aún en algunos casos los dueños. Podemos decir que los magnates también vinieron, argentinos, venezolanos, etcétera, que todos sabemos pues precisamente quiénes son, inclusive pues muchos de ellos también colombianos. Se habla acerca de el ANDI, a través de su presidente, habla acerca de más de 1000 citas o 1000 reuniones, como quiera que se quieran denominar, al interior de ellos mismos. Se habla acerca de que 4 ministerios, entre ellos el de desarrollo, el de comercio, el de transporte, el del TIC ahora o comunicaciones, tuvieron citas muy importantes con empresarios del más alto nivel con respecto a sus sectores. Hubo la reunión de Santos con Obama, con Dilma, con los empresarios, fue altamente aplaudido. Bueno, en fin, luego viene el tema de España y demás. Esta cumbre empresarial, a la hora de la verdad, no opacó, por llamar de alguna manera, la cumbre empresarial, no opacó la cumbre política. No opacó ahí hubo resultados y en la política parece que no. No lo opacó. No podría decirse inclusive que esta cumbre trató de emular, sin que el ánimo fuera ese, por ejemplo, guardar las proporciones, lo aclaro, el Foro Mundial de Davos. Claro. Bueno, en el Foro Mundial de Davos algo interesante ocurre, y es que ahí convergen mandatarios, jefes de Estado, llámelos jefes de Estado, jefes de gobierno, empresarios. Bueno, también converge un tercer elemento que uno no lo vio en Cartagena, aunque aclaro que lo de Cartagena no perseguía eso, ni emular ni copiar, y es que también convergen algunos personajes, por llamarlo de alguna manera, altruistas. Entonces está la reina Noor de Jordania, está el presidente Clinton, que va para lo del tema de Haití, para buscar recursos y demás. O sea, podríamos decir que es una cumbre como a 3 bandas. La cumbre Mira, de Davos. yo creo, me perdonan, políticamente la cumbre tuvo una irradiación sobre 3 temas en que el presidente Santos tuvo un poco la agencia exclusiva, que es el primero, el de la integración física del continente. Ocurre que yo tuve un profesor llamado Charles Bettelheim en París y me decía, se ha criticado mucho el imperialismo inglés con respecto a la India. Yo les he hecho a los ingleses 4 planes de desarrollo. Los ingleses saquearon a la India, pero dejaron una red vial de ferrocarriles extraordinaria. Yo creo que en América Latina no podemos decir lo mismo, porque ni España dejó una red vial integradora, ni las clases dirigentes han integrado el continente. Entonces, al plantear Santos la integración física del continente, cuando ni siquiera Colombia está internamente integrada, hace una formulación de que el punto de partida de una planeación global de la América Latina nace en la carretera panamericana concluida, en el tapón del Darién perforado, en la red ferroviaria nueva, en un sistema de puertos
y de autopistas que realmente integre, porque en Europa Occidental primero se hicieron los canales, después se hicieron los ferrocarriles, después las autopistas y después vino la integración. ¿Estas cumbres le están dando puntos al doctor Santos para una posible reelección? Yo creo que no, porque es que la reelección está muy desacreditada, más como institución que los presidentes que se hacen reelegir, porque los caminos que emplean para su reelección han sido caminos estigmatizados por la opinión. La manera como está Sarkozy tratando de hacerse reelegir, partiendo de la base de que está rodeado de ladrones y guarda el reloj. Guardó el reloj porque se lo van a robar los ministros o las personas que están delante de él. La manera como hizo Correa para su reelección, o el presidente de Nicaragua, o como lo que está haciendo Chávez, hace que la reelección sea impopular como institución, aun cuando los presidentes sean populares en su gestión administrativa. Además, si en el año 1910, en el acto legislativo número 3, y estoy hablando con el primer constitucionalista de Colombia al frente, muchas gracias. en el año 10, se hizo que el periodo fuera de 4 años, fue porque don Miguel Antonio Caro dijo, 2 años como en la época federal es muy poquito. Muy poco. 6 años como demasiado. En la época de demasiado. Y 4 años es suficiente porque a los 4 años el presidente ya no puede con el país o el país ya no puede con el presidente. Entonces yo creo que eso no va a tener un reflejo en la reelección que algunos cortesanos proyecten. Bueno, déjeme, yo sigo con el tema Cuba, que es uno de los temas cruciales de la Cumbre de las Américas, y con el otro tema, el tema drogas. Se ha previsto, al menos se le ha entregado poder a la reunión de cancilleres para que, digamos, apuntarle todo lo que tiene que ver con el tema Cuba. Y es posible que el tema de las drogas, y el tema Cuba y el de las drogas también se ha llevado a la Cumbre de Río, más los países adherentes, que son 20 a ese grupo de Río. Entonces, ¿qué se vislumbra? Es decir, esto que dice Evo Morales y lo que señala el propio presidente Santos, en el sentido de que la próxima cumbre debe tener a Cuba dentro de la comunidad. Y la tendrá. Y la va a tener, ¿cierto? Es decir, lo que se ve es un gran trabajo de estos grupos. ¿Cómo lo observa usted? Mire, yo estuve en Cuba no hace mucho tiempo y noté que las empleadas y los empleados hablaban correctamente inglés. Y les dije, ¿por qué hablan ustedes tan bien inglés? Dije, es que nosotros estamos trabajando en el hotel de enfrente, que es a donde llega el presidente Carter y los senadores demócratas de los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos ya hay un ambiente en el partido dominante y entre los senadores estelares para que lo de Cuba se arregle de manera pacífica y cordial. Entonces, lo que pasa es que Obama está en elecciones y él no puede darle un bote a la política de drogas porque hay el Tea Party de una parte y de la otra, pues también el problema de Cuba, hay la Florida y California. Hay estados que son clave. Hay estados que son claves, pero él después de la reelección, si es que se produce, pueden tener la seguridad de que la política de drogas ya está en su punto para ser replanteada con muchas fórmulas, no es una fórmula unitaria, y la transición de Cuba hacia el sistema de libre empresa competitiva, con algunas reformas, porque ellos han hecho conquistas en el campo de la salud y de la educación y de la vivienda probablemente, pero la transición de Cuba será posible y naturalmente el tema de las drogas será replanteado, creo yo. Yo quisiera preguntarle, doctor Ardila, porque el tema está también sobre el tapete. Alrededor de la cumbre y aprovechando la cumbre, el presidente Santos y el presidente Obama
sacaron adelante el comienzo de la aplicación efectiva, la entrada en vigencia del TLC. Pero quizá no estamos en la misma situación desde el punto de vista de preparación del Estado colombiano y de nuestras empresas, de nuestros productores, en fin, para que comience a regir ese TLC, al igual que lo habríamos estado si el TLC se hubiera aprobado antes. ¿Usted no cree que esta entrada en vigencia del TLC nos coge de sorpresa sin la suficiente preparación? Nos coge sin la suficiente preparación, pero Colombia tuvo un episodio en 1921 similar, y es que nuestro comercio exterior, a partir de la separación de Panamá, se volcó hacia Europa occidental. Pero terminada la Primera Guerra, don Marco Fidel Suárez consideró, con el Tratado del 6 de abril, Ley 14 del año 14, y posteriormente como presidente de la República, que los Estados Unidos eran la estrella polar, porque perdida la guerra por parte de los países europeos o por parte de Alemania, el comercio más cercano y más fácil era el comercio con los Estados Unidos, e hizo aprobar el Tratado del 6 de abril, y aquí hubo un gran desconcierto. Expresidentes como Concha, jefes políticos como el general Herrera, hombres de Estado como Laureano Gómez se opusieron al Tratado Urrutia-Thompson. Ajá. Y después el país entró en la economía de América Latina sincronizada con la de los Estados Unidos. En este caso, hoy es más fácil, porque la tecnología es más transferible, más rápidamente aplicable. Entonces, Colombia la coge de sorpresa, pero los empresarios, calculo yo, aquí han sido muy consentidos. Aquí no ha habido ni control de calidades, ni control de pesas y medidas, ni control de pesos, ni de precios. Pero los empresarios tienen que partir de la base de que hace 6 años que se está hablando únicamente del TLC. Entonces tienen tecnológicamente, al nivel de seguridad industrial, al nivel de plantas, al nivel de materias primas, al nivel de ahorro de tiempo, de estacanovismo, como dicen los rusos, de taylorismo, como dicen los americanos, de fayolismo, como dicen otros administradores. Tienen que estar aplicando técnicas para enfrentar la conglomeración y la internacionalización globalizada de la economía. Pero doctora Ardila, ¿no piensa que precisamente el TLC va en contrariedad de lo que el mismo presidente Santos reconoció? Él pidió perdón por la enorme desigualdad que existe en Colombia. El TLC, si bien seguramente es necesario para muchos sectores, no va a abrir mucho más la brecha. O sea, no va a abrir más las desigualdades. No estoy hablando entre Estados Unidos y Colombia, sino en Colombia mismo. El TLC, se dice que algunos sectores van a ser favorecidos, otros seguramente no. Estamos hablando, por ejemplo, del tema agropecuario, que seguramente que va a tener que reajustarse. El sector de los textiles es otro tema. Bueno, Colombia tiene obviamente cómo competir de acuerdo a lo que ya está seguramente exportando a los Estados Unidos, pero eso no va a incrementar más la desigualdad. O sea, los ricos en Colombia van a tener más riqueza con el TLC porque se han venido preparando precisamente tantos años, y la clase media, o digamos, y los pobres no van a ser desfavorecidos porque van a tener menos, precisamente porque los productos los cuales ellos eventualmente, con el cual ellos están subsistiendo, precisamente van a ser reemplazados. Bueno, son dos temas. El doctor Jorge Mario Eastman, en el año 78, siendo presidente de la Cámara, hizo una gran reunión para estudiar el tema de la concentración de la riqueza y del ingreso, y publicó un tema del Congreso. Ese tema hay que replantearlo rápidamente en Colombia y hay que ponerlo sobre el tapete de la discusión colectiva. El país no aguanta más la falta de una política indigenista, la falta de una política frente al océano, frente a las comunidades del Pacífico, no aguanta más la política laboral de abolir las prestaciones sociales, porque si ese sector pobre de la vida nacional no le llega algo, no es demanda agregada para la industrialización que se proyecta,
o para la agricultura que se modernice. Ese es un tema. El otro tema es que los grandes empresarios, el doctor Laforía anoche y otros industriales, se están quejando de que el TLC se les vino encima, pero ellos estuvieron en la pieza del lado en la discusión durante largos años y estuvieron no solo sentados, sino yo creo que hasta arrodillados. Más que todo. Frente a lo que iban iban discutiendo los americanos con respecto al TLC, pues que reciban los impactos de no haberse preparado desde entonces o de no haber presentado pliegos de modificaciones al clausulario del tratado internacional. Ellos sí no, el consumidor colombiano puede alegar, pero los empresarios que no entraron al debate, no se educaron al nivel del comercio exterior con las nuevas técnicas de internacionalización, conglomeración, etcétera, pues que reciban los impactos. Yo personalmente creo que dejaron aprobar el tratado sin una participación crítica de parte de los empresarios, pero que ahora reciban los impactos. Ahora, con respecto a la población colombiana, sí es indispensable elevar el nivel de vida de clases medias y populares por medio del gasto social y por medio del reparto de la mermelada frente a universidades, educación y todo eso, para que los grupos medios y populares del país puedan participar en una estrategia global de crecimiento y de desarrollo. Señores, el implacable Dios Cronos ha llegado. Doctor Benjamín Ardila, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y seguramente volveremos a repetirla. Muchas gracias. Pues gracias por invitar al pueblo. Gracias, doctor José Gregorio. Bueno, muchas doctor gracias. Jimmy Chamorro, muy amable. Víctor J., muy amable. En la producción, Andrés García. Presentación, Ernesto Rojas. Felicidades. La balanza es de Colmundo Radio.